Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y hoy les voy a traer una noticia que seguramente ya todos la vieron, ya todos la conocen y ya todos la estamos llorando. Pero la traigo porque justo cuando pasó esto que vamos a ver ahora, me pregunté el por qué, ¿no? Porque me sonaba raro que fuera por las razones que todos creemos. Y esto es una noticia una suposición media conspiranoica. Pero bueno, no le voy a poner mucho más misterio. Me tengo que poner al día. Tengo que decir muchísimas gracias, Nicolás Pirola, por tu donación. Sé que me la hiciste como hace 15 días, pero bueno, hace 15 días más o menos que no hacía videitos. Y bueno, esta es el último agradecimiento en donaciones. Después en el próximo video voy a hacer un agradecimiento a un gran amigo que siempre me dio una mano y que siempre está intentando que mejoremos el canal todos juntos. Así que, bueno, sin darle mucha más vuelta, vamos a la noticia. Bueno, como les dije, ¿no? Ya todos sabemos que Henry Cavill dejó el papel de The Witcher en Netflix para, y acá es la parte conspiranoica, para dedicarse de entero a Superman, ¿no? Si bien todavía no hay a ciencia cierta que si se va a hacer Man of Tomorrow, cuándo sale, cuándo comienzan las filmaciones, son todos rumores que andan dando vuelta por ahí. Me hice una pregunta, porque yo traje esta noticia y además traje una noticia hace un tiempo del remake del juego de The Witcher, que todos sabemos que Henry Cavill es un fan del juego de The Witcher. ¿Está? Creo que el último no había podido jugar o no le había dado el tiempo, pero después había jugado todos, o el tercero había jugado, no me acuerdo bien cómo era la maniobra. ¿Está? Y hace poco salió una noticia de la que hablaba que se va a hacer un remake de The Witcher 3 para nuevas audiencias y jugadores más de la modernidad, más de esta época, más de de esta nueva moda, de nuestra nueva gente que en teoría quiere jugar mejor, que no le gustan las mecánicas, que le vamos a hacer mejor los grafiquitos, pero ya todos sabemos por dónde viene. De hecho, hace poco saqué un video con lo mismo que van a hacer con Splinter Cell, que lo voy a dejar seguramente por ahí. Bueno, entonces ya sabemos por dónde va a venir el remake de The Witcher 3. ¿Y por qué, Guta, me estás contando todo esto? Vamos a la noticia. Henry Cavill sale oficialmente de The Witcher y declaró anteriormente que continuaría interpretando a Geralt mientras Netflix honrara los libros originales de Andrzej Sapkowski. Rebobinemos un poquito para atrás. Decí que no tengo el sonido de rebobinar. Rebobinemos. ¿Qué dijo Andrzej Sapkowski hace un tiempo atrás? La gran Gaiman, solo que este chabón fue más de frente. Me importa 3 carajos lo que hagan con mis libros. Mientras me pongan la tarasca. Más o menos así lo dijo. Totalmente diferente a lo que el señor Gaiman y el señor, ¿cómo se llama? JJ.R. Martin dijo, ¿no? George R.R. Martin, perdón. Dijo, ¿no? Dijo, sí me gustaría, me hubiera gustado que le den como un poquito más de predominancia a Ciri, ¿no? Pero dijo, yo lo vendí, hagan lo que quieran. Bueno, yo me pregunto, ¿cuántas veces hemos visto a un autor que ha hecho, por ejemplo, por decir alguna película, Superman, Batman, Misión Imposible y no sé cuántas cosas más? Están como 3 o con 4 proyectos a la vez. Yo sé que The Witcher se filma en un lugar medio inhóspito y medio raro, medio alejado de todo. Pero yo digo, ¿será porque tiene que ser Superman? Que Superman ni siquiera tiene una fecha de inicio. Que encima de Witcher se tiene que entrenar tanto o igual que para Superman. ¿O es porque Netflix no está cumpliendo su palabra de hacer menos contenido woke, que yo espero que cumpla? Lo vamos a empezar a ver ahora en un par de meses, en teoría lo que se está filmando nuevo,
que ya va a salir el producto hecho. Pero yo me pregunto si no está ya de por sí, The Witcher se lo pasaron por donde no le da el sol, en muchas cosas. A algunos les gusta, a otros no. A mí la verdad que la miro más por nostalgia porque me cabe el chaboncito. Y tengo una anécdota muy loca. Yo me acuerdo con este chaboncito cuando lo vi en el Conde de Montecristo, no me lo fumé. Para nada. Después empecé a ver otras cosas, vi cómo era copado y un montón de cosas. Y ahora le tengo un gran aprecio. Entonces, The Witcher más que nada la veo por monstruos. Me gustan los monstruos, me gustan las espadas, me gusta la magia. Y me cabe el chaboncito, ¿no? Pero a mí no me despertó mucho. No me despertó mucho The Witcher, no me gustó mucho, salvo algunos capítulos. Pero la verdad que ni fu ni fa. Ahora, la pregunta es, ¿será que se va por Superman? ¿O será porque... o mientras lo voy a hacer mientras Netflix honrara los libros originales de Andrzej Sapkowski? ¿No será que Netflix ya se está desbandando mucho y hasta la 3 se la bancó, pero cuando vio los guiones de la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8, o la 5 y la 6, no le cabió y dijo no, ya estoy con Superman, me voy a la mierda, tengo la excusa justa sin tener que salir a decir Netflix está haciendo cualquier porongada? No lo sé. Se los dejo a ustedes, me gustaría saber qué dicen en la caja de comentarios, a ver si estoy muy loco, estoy muy conspiranoico, o alguno de ustedes también la pensó por ese lado, ¿no? Es una decisión un tanto desgarradora su afinidad por la serie en sí, pero en última instancia la mayoría de los fanáticos estarán de acuerdo que es lo mejor. Después de 3 temporadas de ver Netflix descuartizar lentamente la historia de The Witcher de Andrzej Sapkowski, la estrella de la serie Henry Cavill ha anunciado oficialmente que no volverá por un cuarto. Está groso el chabón, Está groso. El retiro de Cavill del papel de Geralt de Rivia fue anunciado por primera vez el 29 de octubre por el propio actor, quien recurrió a su cuenta personal de Instagram para informar solemnemente a los fanáticos que mi viaje como Geralt de Rivia está lleno de monstruos y aventuras y ¡ay! Dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4. Acá vemos el post que hizo, este es el medallón. Sin embargo, en lugar de que este sea final de viaje de Geralt, el actor reveló que, en mi lugar, el fantástico señor Liam Hemsworth, que es el hermano de Thor, tomará el manto del Lobo Blanco. Al igual que con los grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que pasé encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices, dijo Cavill, deseando lo mejor para el futuro estelar de los Juegos del Hambre en el papel de Liam Buen Señor. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad tan maravillosa, disfruta sumergiéndote y viéndote lo que puedas encontrar. Yo no he visto muchas cosas de este tal Liam, pero lo veo al actor y lo veo a este y nada que ver. Nada que ver. Ponele que el chabón se ponga un poquito más grosso y toda la historia, pero la mandíbula, la contextura, no sé. No. Capaz que hace un papel espectacular, No me despertó nada. No tenía nada de hype tampoco, pero no me despertó nada. En una declaración separada compartida en su propio Instagram, Hemsworth intervino en las noticias y exclamó: como fanático de Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura, dijo. ¿Saben para quién sí me despertó cuando yo vi a Liam? ¿En qué papel lo hubiera puesto? ¿Vieron no me acuerdo cómo se llama, la serie animada, la película animada de The Witcher? Que salió hace, no sé, 6 meses, 7 meses atrás. Que no me acuerdo cómo se llama, pero hace la historia del mentor de él. Bueno, tal vez me hubiera gustado para esa etapa del mentor. Tal vez. Henry ha sido fan tuyo durante esa... Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste en este amado personaje, concluyó Hemsworth, ofreciendo reverencia y respeto a su predecesor. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de estar en el mundo de The Witcher. Aunque la pérdida de Cavill es un gran golpe para la serie, particularmente porque el hombre no solo encarnaba casi la perfección al personaje, sino que era esencialmente una enciclopedia ambulante de la tradición de la serie. Eso es una sorpresa, no es ninguna sorpresa de ninguna manera considerando las diferencias en la visión.
Perdón, chicos. Perdón. No es una sorpresa de ninguna manera, considerando las diferencias en la visión para la serie celebrada entre el actor y el equipo de producción de The Witcher. Está mal, era un punto, no era una coma, por eso lo leí mal. Pido mil disculpas. No es ningún secreto que el actor de Superman ha sido durante mucho tiempo un fanático de la serie. En 2019, Cavill recordó a GQ que su primera experiencia involucrada con la franquicia fue de The Witcher 3 en el momento de la entrevista. Incluso señaló que estaba en medio de su tercera reproducción completa del título desarrollado por CD Projekt Red. A partir de ahí, al enterarse de que la creadora de The Witcher de Netflix, Lauren Schmidhuis, estaba interesada en adaptar la serie de la acción en vivo, el fanatismo de Cavill por el juego lo llevó a tomar medidas rápidamente para lanzar su nombre a la contienda por el papel de Geralt. Por un lado me da un poquito de... A ver, me parece poco... Yo no sé las intrigas de todo esto, ¿no? Pero a mí me parece un poco profesional. Vos te comprometiste a hacer 8 temporadas, que creo que iban a hacer. Y vos te comprometiste. Está bien que en el título dijiste sí, mientras respeten los títulos. Salvo que sea lo que yo te digo, esto de la conspiranoia, que se están cagando en los libros y no le gustó a Cavill. Si fuera que realmente se fue por Superman, me parece muy poco profesional. Porque vos te comprometiste, la gente contó con vos, te dio la oportunidad, ¿entendés? Y vos lo estás dejando a pata. Pero claro, ya te digo, si es que están siguiendo todo al pie de la letra, que no es porque Cavill se calentó, ahí lo entendería, ¿no? Pero si no, me parece un poco flojo. Después de que ella accedió a una reunión inicial con él para hablar sobre la posición de la autoridad más establecida sobre la PI, Cavill se dispuso a leer toda la serie de novelas originales de Sapkowski, que luego le encantó. Quiero hacerlo lo más fiel posible a la tradición, dijo la revista. Para mí se trataba de llevar mi amor por el personaje al programa como fanático, quiero protegerlo. Me hubiera dolido el corazón escuchar que hubo un programa en el que no participé, especialmente si alguien más tuviera una interpretación única y quizás incluso brillante de Geralt, pero uno que yo, como fanático, no veo, concluyó Cavill. Incluso cuando la primera temporada de Witcher hizo algunos cambios en la historia de Sapkowski, el amor de Cavill por la serie lo mantuvo optimista sobre el futuro, ya que esperaba poder ayudar a guiarlo más cerca de la visión original del autor. Cuando The Hollywood Reporter le preguntó en noviembre del 2021, antes del estreno de la segunda temporada de la serie, si planeaba quedarse durante las 7 temporadas, de The Witcher, que según los informes Henry ya había planeado, Cavill declaró absolutamente. Sin embargo, esta afirmación no tuvo exenta de una advertencia muy severas, mientras podamos seguir contando grandes historias que honran el trabajo del autor Andrzej Sapkowski, agregó. Cavill hablaría además de su deseo de que Netflix siguiera los libros Sapkowski durante una entrevista en Hardware Zone, dada el mes siguiente. Cuando el medio le preguntó en diciembre del 2021 qué ha cambiado en la preparación para el papel en la segunda temporada en comparación con la temporada 1, el actor afirmó: en lo que respecta a la preparación, al entrar en esto, quería que el personaje tuviera una relación más cercana con los personajes de los libros. Quería que fuera más preciso en el libro. Entonces tenía más que ver con asegurarme y hacer campaña para que se sonara más intelectual, más filosófico y también tuviera un lado emocional, un lugar de ser solo un muñeco de nieve gruñón, dijo. Todos los días empujaba estas cosas en las que respecta a la preparación. Vamos a ser sinceros, o sea, el que leyó algunos cómics y miró jugó los libros, los juegos, no era solamente un gruñón. Era un tipo melancólico, era un tipo así de reflexivo y un montón de cosas, ¿eh? No era un sanguango que sacaba espadas y sac. No, el tipo era reflexivo. Pero me parece que esa parte Cavill la hizo muy bien. El líder Witcher incluso expresó una esperanza similar para la tercera temporada de la serie, afirmando durante una aparición posterior el estreno de la temporada 2 de The Witcher Unlocked de Netflix después del programa que, en términos de lo que quería ver en el futuro de la serie, para ser fiel a los libros creo que existe la posibilidad de explorar un poco más la relación Ninek. Por supuesto me encantaría trabajar un poco más con los Witchers, pero todo depende de cuándo permita la historia, opinó. Soy un gran admirador de los libros y me mantengo leal a ellos.
y se trata de asegurarme que las historias sucedan sin demasiadas distracciones o cosas secundarias que enturbien las aguas. Sin embargo, a pesar de toda la preparación, la dedicación y el amor de Cavill por la serie, sus sueños de una adaptación más exacta al libro nunca se harían realidad, gracias a gran parte de la indiferencia de su equipo de producción. Como showrunner, la mencionada ha mostrado continuamente un desdén regular por el material original de The Witcher, inyectando con fuerza sus propios puntos de vista sobre la política social estadounidense contemporánea e incluso intentando salpicar un poco de humor sordo de Marvel en el mundo de fantasía de Sapkowski. Y no solo Hemsworth, sino que contribuyó a la voluntad de la serie de jugar rápido y suelto con su identidad original. Según el ex escritor de The Witcher, Bo de Mayo, este problema era evidente incluso dentro de la sala de escritores de la serie, ya que algunos de los escritores no eran fanáticos de o no le gustaban activamente los libros y los juegos. Ese es el problema. Ese es el problema que está pasando últimamente. Metés actores que no juegan los juegos, metés actores que no han leído los libros. Aparte les incitás vos como director o showrunner a que no lo hagas. ¿Está? Y ese es el problema. Ahí es cuando hace cortocircuito, además de la agenda, ¿no? Y de todo lo woke. Ahí es cuando haces cortocircuito con el fan, porque el fan conoce. Y no ve reflejado a su héroe en ese papel. Y ahí es cuando las series fracasan. Y yo no entiendo cómo tipos que estudian y garpan una carrera de millones de dólares, como por ejemplo CEOs, escritores y un montón de boludeces, no se dan cuenta de eso. Yo no entiendo, o se dan cuenta y le refriega, no sé. La última temporada de Cavill The Witcher está programada para llegar a Netflix en un momento del verano del 2023. Bueno, chicos, se hizo medio largo. Iba a ser una apreciación mía, pero me han dicho que mejor no la haga, que la haga para mí mismo. Pero bueno, ya que les digo, se lo voy a hacer. Estoy leyendo demasiado rápido, me doy cuenta, en pos de achicarlo y traerle toda la noticia. Voy a ver cómo lo mejoro. Pido mil disculpas, espero igual que lo hayan podido disfrutar, y si no, váyanse a cagar. No, chicos, bueno, como siempre digo, hasta el próximo video y game over.